Bienvenidos a su programa Consejero Empresarial. Esta es una edición especial. Trataremos el tema de la reforma fiscal para 2016. Para esto invitamos a un experto en el tema, al maestro Adrián Ortega. Bienvenido, maestro. Muchísimas gracias, un placer estar aquí. Comenzamos. DLC Corporativo, Capital Humano con Soluciones, presenta. Continuando su programa Consejero Empresarial, seguimos con un tema muy importante, ya más maduro, que es la reforma fiscal. Ese paquete económico presentado en septiembre, pues finalmente ya alcanzó su conclusión este pasado 18 de noviembre, donde hay temas muy importantes, sobre todo hay buenos beneficios, a reserva de que tocaremos temas en código fiscal que siguen siendo un poco álgidos y preocupantes porque no hay una postura certera al caso y es sumamente preocupante para el empresario. Y bien, para esta ocasión invitamos a un gran amigo, un experto en el tema, al maestro Adrián Ortega. Maestro, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en tu programa Consejero Empresarial. Muchísimas gracias por la invitación. Y bien, maestro, pues vamos empezando partecitas como estuvimos platicando y vamos viendo primero el contexto macroeconómico. ¿Por qué esta reforma? Porque todos decimos que es un ajuste a la de 2014 por toda esa movilidad que provocó la reforma, pero me explicabas que hay algo todavía adicional a todo esto. ¿Qué es eso, esa parte macro que tenemos en esta parte de la ley de ingresos? Sí, con todo gusto. Primero que nada, agradeciendo nuevamente la invitación. Un gusto estar por aquí contigo, maestro. Sí, ciertamente yo comenzaré diciendo que hemos escuchado repetidamente comentarios en el sentido de que esta reforma resulta insustancial, falta de contenido. Yo, en lo personal, creo que es una reforma que va muy alineada a la reforma de 2014, que realmente fue la que trajo cuestiones de fondo importantes, no todas buenas, tampoco todas malas, pero muy ligada y muy vinculada al escenario macroeconómico. Definitivamente no nos podemos sustraer de todos los acuerdos, tratados, convenios de que México forma parte, y en ese sentido esta reforma propugna de alguna forma en materia de tasa de interés alinearse con la política monetaria bastante ortodoxa y bien llevada por parte de nuestra administración, muy vinculada al tema de tasas de interés, de precios internacionales del crudo, y siempre nos enfocamos mucho a la parte eminentemente tributaria, y hay un contexto más macro, más fiscal, en donde no hay que perder de vista que hay un acuerdo de certidumbre tributaria, donde no deben de moverse las tasas en materia sobre todo de cumplimiento sustantivo, y esta reforma de alguna forma se alinea precisamente a esos objetivos internacionales, a los acuerdos que tenemos firmados en materia internacional como lo es con la OCDE, y en ese sentido la ley de ingresos de alguna forma es una buena noticia que conserve la parte de estímulos, y en las demás partes son meramente adecuaciones, ¿no? Pero insisto, muy vinculado al tema macroeconómico, ¿no? Por esa parte. Y el tema platicábamos un poco tardío, pero ya oportuno, quizás por la madurez de la reforma energética, cómo ya empieza a tomarse en la ley de ingresos, precisamente para ya tener pues, una de las principales materias primas como es el combustible, pues ya un valor real, un valor ya de mercado, ya no es artificioso como fueron las palabras que me comentaba hace rato. Sí. Y en ese aspecto la gasolina, a su expectativa, a su experiencia, ¿hacia dónde qué podemos pensar como país? ¿Sube, no sube? Claro, dependerá de las tendencias, pero ¿es sano esto? Fíjate, excelente apuntamiento el que tú haces. Yo he estado leyendo mucho al respecto y pareciera que se desinformó, sería mi opinión, en cuanto a que se están haciendo aumentos velados hacia los combustibles, no solo la gasolina, sino hacia otros energéticos. La realidad de las cosas es que nos estamos vinculando al escenario internacional de precios.
Yo comentaba precisamente contigo, maestro, hace unos momentos que si esta reforma hubiese sido hace algunos años, en este momento los precios de la gasolina hubiesen descendido de forma importante por estar ya indexados al entorno internacional de precios, ¿no? Esta reforma, en adición a la reforma energética, precisamente lo que busca es que los hidrocarburos estén alineados a los precios internacionales y no meramente por decreto. En ese sentido, sí, efectivamente puede haber incrementos, puede haber decrementos, habrá que ver mucho con la optimización de tecnología que tenga el área de hidrocarburos, pero es buena noticia, no hay un aumento como tal, sino una vinculación a los precios internacionales, ¿no? Muy bien, esa parte, bueno, a final de cuentas, pues se va a ver representado pues, en uno de los insumos básicos en cualquier o muchas de las empresas. Definitivo. Ahora, de los estímulos, hay uno que nos llama la atención en la ley de ingresos y hemos sido constantes aquí en este programa a hablar, es sobre el tema internacional que de manera doméstica se está volviendo a la repatriación de capitales. Sí, que estamos acostumbrados a aquel timbre que pagamos el 1% y no te y guarda el timbre, no me digas de quién es o de dónde proviene el dinero, paga el 1%, alguna vez fue así, y el día que te revise, pues demuestra que pagaste la repatriación. Hoy no, se da el fenómeno, pero ya con reglas de transparencia internacional, presionadas por la OCDE, por el Banco Mundial, por el Fondo Monetario y por sobre todo nuestros primos o nuestros vecinos del norte, que quieren la transparencia. Entonces, ¿qué opina de la existencia de esta repatriación? Es temporal, pero será fidedigna porque en las redes sociales, desgraciadamente, pues se ha vuelto un medio de comunicación y de desinformación, porque hay gente que dice que no lo tomes. Y yo, en este caso, nosotros decimos la transparencia es lo más importante, es tu patrimonio y tu seguridad. ¿Quieres estar seguro en tu casa o en la cárcel? Ahí depende si pagas o no, o te acoges al programa. ¿Qué opina del programa en ese sentido? ¿Qué nos da este nuevo programa? No, bueno, lo has apuntado con toda precisión. Yo creo que a diferencia de decretos anteriores de repatriación de capitales, tenemos que entender que han cambiado mucho las variables de control. Hoy, muchos países, sobre todo los países principales socios, no solo comerciales sino financieros de México, han adoptado medidas de repatriación de capitales. Evidentemente, a raíz de la crisis de 2008, pues evidentemente muchos estados han estado interesados en que retornen esos capitales de forma productiva a sus naciones. México no puede ser la excepción. De hecho, en mi opinión, creo que nos tardamos en establecer un esquema hacia la repatriación de capitales. ¿Cuál era la crítica en decretos anteriores? Que se incentivaba de alguna forma el incumplimiento. Se decía mucho en esa desinformación que tú comentas, que se sacaban capitales del país, se ponían a producir en otras naciones y luego mediante una tasa bastante reducida se invitaba a que regresaran en detrimento de quienes sí apostaron y sí propusieron sus recursos para la apuesta del desarrollo nacional. Yo creo que es equivocada esa postura. Definitivamente todos los países saben que las empresas, por diferentes intereses no solo económicos sino de índole financiero, pues buscan los mejores beneficios. Eso no tiene nada de ilícito. Luego entonces todos los países tienen que buscar mecanismos para que esos capitales regresen, siempre y cuando, como lo establece la reforma, sea a través de los controles del sistema financiero. A diferencia de tratados anteriores o de acuerdos anteriores de repatriación, hoy por hoy todo tiene que ser a través del sistema financiero. Estamos hablando de que va vinculado con otras reformas en materia de intercambio de información fast track, inmediata, entre entidades del sistema financiero, en donde se puede, o las autoridades de los diferentes países pueden verificar la licitud de la procedencia de esos recursos. Entonces veo muy positivo. Lo que no me gusta es que sea de tan corto plazo, ¿no? La repatriación debería ser incluso permanente como en otros países, ¿no? Bien, regresamos, maestro, si usted no tiene ningún inconveniente, claro, para pasar ahorita un bloque de comerciales y regresamos para apuntalar este decreto. No se despegue. En todo lugar, en todo momento, Eximex te acompaña. Nuestra nueva app JobSearch permite a los usuarios de dispositivos móviles disfrutar todas las prestaciones y servicios de nuestra empresa. Aplica los exámenes, revisa las vacantes y sube tu currículum. Eximex JobSearch. Si buscas trabajo, tu mejor herramienta.